Hoy conoceremos la fascinante historia de un hombre huérfano, sin hogar, sin apellido y sin familia, que desde niño crece cuidando un jardín. Jamás sale de ese espacio. No conoce el mundo, las calles, el bullicio, hasta que por razones del destino, siendo ya un hombre mayor, debe salir a enfrentarse con el mundo. Vamos a sentarnos juntos en el jardín, pero no en cualquier jardín. Vamos a entrar en uno muy especial. El jardín que forjó la vida de un hombre sin ningún tipo de educación, que sin quererlo terminó aconsejando a presidentes, millonarios y televidentes de la nación más poderosa del mundo. Esta historia está basada en el libro llamado Desde el Jardín, en inglés Being There, escrito por Jerzy Kosinski en 1970. Es una novelita corta, tan potente que ganó premios. Se convirtió en película con Peter Sellers y medio siglo después sigue siendo un espejo incómodo donde mirarnos. Aprenderemos cómo las cosas más simples, como un jardín, sirven para abordar problemas extremadamente complejos. Este video no va a ser un resumen del libro. Nada de spoilers completos ni de copiar páginas. Lo que sí vamos a hacer es algo mucho más bonito y útil para nosotros, amantes de las plantas, las flores y la tierra. Vamos a tomar las ideas esenciales que brotan de ese jardín y las vamos a traducir al lenguaje real de quienes cuidamos plantas todos los días. Cada enseñanza, cada imagen, cada pensamiento del libro lo vamos a llevar a nuestros balcones, huertos, invernaderos y jardines. Porque lo que Kosinski nos cuenta con ironía y tristeza es, en el fondo, una carta de amor al mundo vegetal y una advertencia sobre lo lejos que nos hemos alejado de él. Durante los próximos minutos vas a escuchar un relato sereno, a un ritmo más lento de lo habitual de este canal, casi como un cuento largo susurrado entre hojas. Habrá momentos para sonreír, otros para quedarte pensando, y muchos para decir, pues es verdad, mientras miras tus propias plantas. Te prometo que cuando termine el video, vas a ver tu jardín con otros ojos. Vas a entender por qué las plantas nunca mienten, por qué el silencio a veces dice más que mil discursos y por qué la primavera siempre llega, aunque el mundo entero parezca estar en pleno invierno. Así que ponte cómodo. Coge una taza de té o de mate. Abre la ventana para que entre el olor de la tierra húmeda y ven conmigo. Vamos a entrar por primera vez en el jardín de Chance, el jardinero. Imagina un jardín rodeado por un muro alto, tan alto que es imposible ver lo que hay al otro lado. Dentro de ese muro solo existen las estaciones, la lluvia que cae suave en primavera, el sol que quema en verano, las hojas que se vuelven fuego en otoño y la nieve que cubre todo en invierno como una manta blanca. En ese jardín no hay periódicos, ni radios, ni celulares. No llegan las noticias del mundo. No hay política, ni guerras, ni precios que suben o bajan. Solo hay tierra, semillas, herramientas oxidadas y el ritmo lento de las plantas que crecen, florecen y mueren cuando les toca. Ahora imagina a una persona que ha vivido toda su vida ahí dentro. Desde que tiene memoria, su único trabajo ha sido cuidar ese lugar lleno de plantas y armonía. Sabe exactamente cuándo hay que podar los rosales para que den flores más grandes, cuándo trasplantar los lirios para que no se ahoguen entre sus propias raíces, cómo proteger los tomates del frío con una simple campana de vidrio. Él no lee libros, salvo catálogos viejos de semillas que alguien dejó olvidados. No sabe quién es el presidente del país, ni qué está pasando a 10 cuadras de distancia. Pero sí sabe algo que muy pocos saben hoy en día. Sabe escuchar a las plantas. Cuando una hoja se pone amarilla, él entiende que le falta hierro o que el agua tiene demasiada cal. Cuando un tallo se dobla, comprende que necesita un tutor o que el viento ha sido demasiado fuerte. Cuando una flor abre sus pétalos al amanecer,
y lo cierra al atardecer, él no se sorprende. Simplemente asiente y dice, en voz baja, así es como debe ser. Para él, la vida es tan simple como las estaciones. En primavera todo brota, en verano todo crece con fuerza. En otoño todo se prepara para descansar. En invierno todo duerme bajo la tierra, guardando energía para volver a nacer. No hay crisis que no se resuelva esperando la próxima estación. No hay problema que no tenga su momento exacto de solucionarse. Este hombre, al que en el libro llaman chance, oportunidad en inglés, nunca aprendió a mentir, porque las plantas no mienten. Nunca aprendió a presumir, porque un árbol no presume de ser alto o fuerte, más fuerte que los demás. Simplemente crece hacia la luz. Nunca aprendió a tener prisa, porque la naturaleza no entiende de plazos que cumplir ni de urgencias inventadas por los humanos. Y aquí empieza la gran enseñanza que este jardín nos deja desde la primera página. Nosotros, los que regamos, abonamos, trasplantamos y podamos todos los días, somos probablemente los últimos que todavía entendemos el lenguaje más antiguo del planeta. Mientras el mundo exterior se vuelve ruido, pantallas, opiniones gritadas y titulares que cambian cada hora, nosotros seguimos hablando en silencio con la tierra. Tocamos una hoja y sabemos cómo se siente la planta. Olemos la tierra y adivinamos si va a llover. Vemos un capullo y sabemos que mañana será flor, o que algo falló y nunca abrirá. Ese conocimiento humilde, casi invisible, es un tesoro que el jardín guarda para quien se toma el tiempo de mirar de verdad. Hoy vamos a caminar juntos por ese jardín amurallado. Vamos a sentarnos al lado de Chance mientras él riega, poda y observa. Y vamos a descubrir, paso a paso, cómo sus palabras más simples, hablando siempre de flores, raíces y estaciones, terminan siendo las más profundas que alguien ha dicho en mucho tiempo. Prepárate, porque cuando salgamos de este jardín, ya nada en tu balcón, en tu patio o en tu maceta favorita volverá a ser igual. Chance no nació en un hospital. Nació directamente en la tierra, o al menos eso es lo que él siempre sintió. Nadie sabe exactamente quiénes fueron sus padres. Algunos dicen que su madre era una empleada de la casa grande que daba al jardín. Otros cuentan que simplemente apareció un día, envuelto en una manta, dejado en la puerta del invernadero como quien deja un paquete de bulbos en otoño. Lo cierto es que, desde que tuvo uso de razón, la única cuna que conoció fue el olor y el ruido suave de las hojas movidas por el viento. El dueño de la propiedad, un señor mayor al que todos llamaban el viejo, nunca tuvo hijos propios. Así que cuando vio a ese niño pequeño gateando entre los rosales, decidió quedárselo. No lo inscribió en ninguna escuela. No le compró juguetes de plástico ni televisión. Le dio algo mucho mejor: un pedacito de jardín y una pala del tamaño de su brazo. Desde entonces, la vida de Chance tuvo solo 3 escenarios: el jardín, un cuartito estrecho junto al cobertizo de herramientas, con una cama vieja y una ventana que daba justo a los manzanos, la televisión en blanco y negro que el viejo dejaba encendida en la casa principal cuando quería compañía sin hablar. De la televisión aprendió a hablar. Repetía las frases de los anuncios, los saludos de los presentadores, el aplauso del público,
pero nunca entendió que esas imágenes eran de otro lugar. Para él, la televisión y jardín eran lo mismo, cosas que cambian de forma según la estación. En primavera, en la pantalla salían flores y mujeres sonrientes. En invierno, nieve y hombres con abrigos, exactamente igual que afuera. Del jardín aprendió todo lo demás. A los 7 años ya sabía que si entierras un hueso de durazno, tarde o temprano sale un árbol. A los 10 podía distinguir 100 tipos de malas hierbas solo por el olor de sus raíces. A los 15 podaba los setos formando figuras perfectas sin necesidad de medir ni una sola vez. Y nunca se enfermó porque comía lo que el jardín le daba. Tomates calentitos del sol, manzanas caídas, moras que teñían los dedos de morado. Nunca sintió soledad. ¿Cómo ibas a sentirte solo si tenías miles de seres vivos que dependían de ti y que a su manera te hablaban todos los días? Las dalias le decían cuándo necesitaban más agua. Los roques le avisaban con sus hojas si venía tormenta. Hasta los caracoles le enseñaban paciencia. Se movían despacio, pero siempre llegaban. Un día, siendo Chance ya un adulto, se escuchó un ruido al interior de la casa grande. El viejo había muerto. Pocas personas asistieron al funeral. Chance siguió regando, abonando y podando como siempre. Para él nada había cambiado. El jardín seguía ahí, las estaciones seguían llegando puntualitas, y la televisión encendida en la sala seguía mostrando gente que sonreía y desaparecía con solo apretar un botón. Chance nunca leyó a Buda, a Lao Tse, ni a ningún filósofo, pero vivía exactamente como ellos enseñaron, en el presente absoluto, sin apego al pasado ni ansiedad por el futuro. Su mente era como un estanque quieto, solo reflejaba lo que tenía delante. Y así pasó el tiempo, hasta que un día, sin previo aviso, el mundo exterior llamó a la puerta del jardín. 3 golpes secos. Después, silencio. Después, otros 3. Chance dejó la regadera en el suelo, se limpió las manos en el pantalón y se acercó despacio. Nunca, en todos sus años de vida, nadie había golpeado esa puerta. Ni carteros, ni vecinos, ni vendedores. El mundo exterior simplemente no existía. Pero ese día existió. Abrió una rendija y vio a 2 personas vestidas de traje, como los abogados que salían en la televisión. Traían papeles en sus manos y sus caras serias. Le explicaron que el viejo había muerto hacía mucho, que no había herederos, que la casa y el terreno se habían vendido para pagar deudas. Le explicaron que el viejo jamás había mencionado de su existencia y que no tenía ningún antecedente que confirmara que él podía vivir en esa casa. Tenía exactamente 24 horas para irse. Chance no entendió palabras como desalojo, ni banco, ni liquidación. Solo entendió una cosa, que ya no podría cuidar su jardín. Cerró la puerta, volvió caminando lento entre los canteros y por primera vez en su vida se quedó mirando las plantas sin saber qué hacer. Y ahí, en ese instante de confusión, es cuando más claro que nunca se dio cuenta de algo que siempre había sabido, pero que ahora brillaba como una verdad absoluta. Para él, la única realidad verdadera siempre había sido la tierra, las estaciones y las plantas. Todo lo demás, papeles, leyes, dinero, eran cosas que cambiaban de un día para otro, pero la tierra no. Las estaciones no. Las plantas no mienten nunca. En primavera brotan, en verano crecen, en otoño sueltan lo que ya no necesitan,
En invierno, duermen y se preparan para volver. Siempre, sin excepciones, sin discursos, sin promesas vacías. Mientras el mundo de afuera gritaba, ¡fuera!, Chance miró sus rosales, sus manzanos cargados, sus dalias que acababan de abrir, y pensó exactamente lo mismo que piensa cualquiera de nosotros cuando una planta no quiere salir de su maceta. Si la arranco ahora, se muere. Si la dejo, también la pierden. Pero él no podía pelear con abogados. Solo sabía hablar el idioma de las raíces y las hojas. Esa noche regó por última vez. Abonó los canteros como si fuera a volver en primavera. Guardó sus herramientas en perfecto orden y al amanecer, con un traje del viejo que le quedaba grande, cruzó la puerta del jardín y la cerró detrás de él. Por primera vez en su vida, Chance salió al mundo sin tierra bajo las uñas. Cuando vives pegado a la verdad de las estaciones, el mundo humano te parece un lugar muy raro, donde la gente se desespera por cosas que mañana ya no existirán, y nadie parece entender que todo, absolutamente todo, tiene su momento de brotar y su momento de marchitarse. Chance no llevaba equipaje. Solo llevaba en la cabeza el mapa completo del ciclo de la vida, aprendido de rodillas, con las manos sucias de tierra, mirando cómo una semilla insignificante se convierte en árbol y cómo un árbol gigantesco vuelve a convertirse en semilla. Ahora iba a descubrir qué pasa cuando alguien que solo conoce esa verdad se encuentra de frente con un mundo que la olvidó por completo. Chance salió del muro y el mundo le cayó encima de golpe. El ruido fue lo primero que lo golpeó. Bocinas, motores, voces gritando, música saliendo de tiendas. Para él era como si miles de insectos hubieran decidido hablar todos al mismo tiempo. El segundo impacto fue el olor. No había tierra mojada, ni flores, ni clorofila. Solo humo de escape, comida frita y perfume barato. Y lo tercero fue la gente. Caminaban rápido, sin mirar el suelo, sin tocar las paredes, sin oler nada. Nadie se detenía a ver cómo crecía algo. Chance avanzaba despacio, con el mismo paso que usaba entre los canteros. Llevaba el traje viejo del viejo, demasiado grande, y sus zapatos brillaban porque los había lustrado con cera de abeja la noche anterior. En la mano izquierda llevaba una maleta pequeña y en la otra mano un paraguas, también del viejo. Chance camina por la calle sin conocer las reglas del tráfico. Una limusina larga dobla la esquina y el paragolpes roza su pierna izquierda. Él pierde el equilibrio, apoya la mano en el capó y se queda quieto. No grita, no maldice, solo se mira la pierna como quien revisa un tallo dañado. Del auto baja rápidamente una mujer elegante, Elizabeth Eve Rand. Está asustada y se disculpa. El chofer y el médico que la acompañan quieren llamar ambulancia, pero Chance dice con calma, «No es nada, en el jardín también pasa. Una rama se dobla, pero si la raíz está bien, la planta sigue». Elizabeth, intrigada por esa frase tan rara y por la serenidad absoluta de este hombre, le pregunta su nombre. «Chance», dice él. «Chance the Gardener». Eve entiende Chauncey Gardner y piensa que suena a apellido de vieja familia rica. Le ofrece llevarlo a su casa para que el médico de la familia lo revise. Chance acepta. Para él es lo mismo ir en auto que ir en carretilla. Durante el trayecto, Eve le pregunta qué hacía en la calle con una maleta tan vieja. «Me cerraron el jardín. Ahora tengo que encontrar otro jardín donde trabajar». Eve interpreta un hombre de negocios que perdió todo por algún escándalo o quiebra y ahora busca empezar de nuevo. Lo mira con compasión y admiración. Llegan a la enorme mansión de Benjamin Rand, el magnate moribundo que asesora al presidente.
Chance ve el parque inmenso y sus ojos brillan. Eve lo presenta a su marido, que está en cama rodeado de enfermeras y monitores. Rand le pregunta directamente, ¿cuál es su nombre completo? Chance, dice él. Eve interviene con una sonrisa. Chauncey Gardner. Rand asiente. Le suena a una familia rica. Y así, sin proponérselo, Chance entra al mundo de los poderosos con una identidad que no es la suya. Después del almuerzo, Benjamin Rand pide hablar a solas con el señor Gardiner. Está pálido, conectado a máquinas, pero sus ojos brillan de curiosidad. Rand. Señor Gardiner, usted parece un hombre que ha visto muchas cosas. ¿Puedo preguntarle qué opina del momento económico que atravesamos? Chance lo mira fijamente y responde con su voz lenta y tranquila. En el jardín, las cosas tienen sus estaciones. Primero viene la primavera y el verano, pero después llegan el otoño y el invierno, y luego vuelven la primavera y el verano otra vez. Rand se queda en silencio, profundamente impresionado. Pero ahora mismo estamos en un invierno muy duro, señor Gardiner. El crecimiento parece haberse detenido por completo. Chance responde, mientras las raíces no estén cortadas, todo está bien, y todo estará bien en el jardín. Rand cierra los ojos y suspira. Para él, esas palabras son la metáfora financiera más brillante que ha oído en años. Ciclos económicos, necesidad de preservar el capital raíz, paciencia ante la recesión. Exactamente. ¿Y qué se hace cuando hay tantas ramas muertas que ahogan el crecimiento? Chance dice, en el jardín se cortan las ramas muertas para que la planta pueda respirar. A veces hay que podar fuerte. Rand aprieta la mano de Chance. Eso es, poda fuerte. Eso es exactamente lo que este país necesita. Después le pregunta por sus planes de futuro. ¿Y usted, señor Gardiner, qué piensa hacer ahora? Me gustaría encontrar un jardín donde trabajar y ver la televisión. Rand interpreta. Quiere un nuevo campo de inversión y mantenerse informado. Sonríe y le dice a Elizabeth, «Este hombre es extraordinario». Esa misma tarde, Rand llama al presidente y le dice, «Tienes que conocer a Chauncey Gardiner. Es el hombre más sabio y sereno que he conocido en mi vida». Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos llega en helicóptero a la mansión de Benjamin Rand. Quiere hablar personalmente con su viejo amigo y asesor, antes de dar un importante discurso sobre la crisis económica. Rand, desde su cama y cada vez más débil, le presenta a Chauncey Gardiner como el hombre más lúcido que he conocido en años. El presidente, cansado de economistas que hablan con gráficos y jerga, se sienta frente a Chance y le pregunta directamente, «Señor Gardner, todos mis asesores me dan opiniones complicadas y contradictorias. Dígame usted, con franqueza, ¿qué opina del panorama financiero actual?» Chance lo mira con su calma habitual y responde, «En el jardín hay primavera y verano, pero también otoño e invierno, y luego vuelve la primavera y el verano. Mientras las raíces no se corten, todo va bien, y todo irá bien en el jardín». El presidente se queda callado un momento. Después asiente lentamente, impresionado. Para él, esas palabras son una metáfora perfecta.
Los ciclos económicos son naturales. La recesión es un invierno inevitable, pero la recuperación siempre llega si las raíces del sistema, bancos, empresas, confianza, están sanas. El presidente insiste. Pero ahora mismo estamos en un invierno muy largo, señor Gardner. El crecimiento está estancado. ¿Qué deberíamos hacer? Chance responde con la misma voz serena. En el jardín, cuando el crecimiento se detiene, se quitan las hojas secas y las ramas viejas. Así la planta respira mejor y puede crecer de nuevo. El presidente cierra los ojos y repite en voz baja, quitar las hojas secas. Podar. Eso es exactamente lo que este país necesita. Esa misma noche, en su discurso televisado a la nación, el presidente cita textualmente a Chauncey Gardner. Como muy bien dijo hoy uno de los pensadores más agudos de nuestro tiempo, en el jardín hay primavera y verano, pero también otoño e invierno, y luego vuelve la primavera y el verano. Mientras las raíces no se corten, todo va bien, y todo irá bien en el jardín. Es hora de cuidar las raíces de América y de podar con decisión lo que está seco. Al día siguiente, todos los periódicos y canales de televisión repiten la frase. Los editoriales hablan del efecto Gardner. Los analistas debaten qué quiso decir exactamente el misterioso Chauncey Gardner con las raíces. Nadie sabe quién es, pero todo el mundo quiere conocerlo. ¿Y Chance? Chance solo ve el discurso en la televisión de la mansión y piensa, qué bien explicaron lo que pasa con los rosales en invierno. La verdad más sencilla y literal, dicha sin ambición ni doblez, a veces suena tan rara en boca de quienes están insertos en los problemas más complejos, que la confunden con sabiduría profunda y la convierten en una doctrina indiscutible. Chance ya es la sensación del día. Los periódicos hablan del misterioso Chauncey Gardner que aconsejó al presidente. Los programas de televisión se pelean por invitarlo. El primero en lograrlo es el famoso talk show de prime time This Evening. Lo sientan en un sillón blanco, luces fuertes, público en vivo. El presentador, un hombre carismático y rápido, empieza con la pregunta que todo el país quiere oír. Señor Gardner, después del discurso del presidente, todo el mundo habla de usted. ¿Puede explicarle a nuestros televidentes qué quiso decir exactamente con eso de que, mientras las raíces no se corten, todo irá bien? Chance mira la cámara con la misma expresión que tenía cuando miraba crecer los tomates. Responde despacio. En el jardín, las cosas crecen, pero solo si tienen raíces buenas. Si las raíces están bien, la planta resiste el invierno. Pero si las raíces están cortadas o podridas, la planta muere. Es todo. El público aplaude como loco. El presentador sonríe de oreja a oreja y grita, ¡brillante! ¡Las raíces de América! Eso es exactamente lo que necesitamos oír. Otro invitado, un economista famoso, pregunta con tono de desafío. Señor Gardner, ¿qué opina usted de la intervención del Estado en la economía? ¿Debería el gobierno estimular el crecimiento artificialmente? Chance piensa un segundo y dice, en el jardín, yo no estimulo el crecimiento. Eso lo hace el sol y la tierra. Yo solo quito las malas hierbas y riego cuando hace falta. Si estimulas demasiado, la planta se pone débil y luego se muere cuando viene el frío. Silencio de 3 segundos y después una ovación cerrada. El economista asiente impresionado, el presentador grita ¡genial! Y el público se pone de pie.
En menos de 5 minutos, Chance se convierte en la nueva estrella nacional. Al día siguiente, lo invitan a la ONU, a cenas con embajadores, a reuniones del Consejo de Seguridad Económica. En todas partes pasa lo mismo. Un senador le pregunta qué hacer con la inflación. Chance: cuando una planta crece demasiado rápido, hay que pinzarle los brotes para que engorde el tronco. Todos aplauden. Controlar el crecimiento desbocado. Una periodista le pregunta sobre el desempleo. Chance: en otoño, muchas hojas caen, pero en primavera vuelven a salir nuevas. Titular al día siguiente: Gardner predice una primavera laboral. Un banquero le consulta sobre la deuda. Chance: nunca planto más de lo que la tierra puede sostener. Lo nombran asesor honorario de la Reserva Federal. Nadie le pregunta nunca por títulos universitarios, por empresas que haya dirigido o por libros que haya escrito, porque nadie se atreve a romper el hechizo. Y Chance nunca miente, nunca exagera, nunca entiende del todo qué está pasando. Para él, todo es muy sencillo. Habla de lo único que conoce, el jardín, y ve la televisión que ahora está llena de su propia cara. En un mundo donde todos hablan para impresionar, para vender, para ocultar, la persona que solo dice la verdad literal y simple es tomada automáticamente por un sabio, un profeta o un genio. Porque la verdad desnuda suena tan extraña hoy en día que nadie cree que alguien pueda ser tan inocente. Y por eso le ponen encima todas sus propias complicaciones. Una noche, después de una cena con diplomáticos y senadores, Elizabeth lo lleva al invernadero de la mansión, un lugar lleno de orquídeas y luz tenue. Elizabeth se acercó mucho, le tomó la mano y le dijo con voz temblorosa: Chauncey, desde que llegaste a esta casa, todo ha cambiado. Tú me haces sentir viva otra vez. Quiero estar contigo, completamente. Chauncey la mira con la misma expresión serena que tiene cuando observa una flor abrirse. No entiende el deseo sexual. Nunca lo ha experimentado, pero sí entiende que Eve está agitada, como una planta que ha crecido demasiado rápido en un lugar cerrado. Entonces le dice: me gusta verte así. En el jardín hay veces que una planta crece muy deprisa y hay que atarla a un tutor para que no se quiebre. A ti te pasa eso ahora. Te estás abriendo muy rápido. Eve interpreta que está hablando de su pasión desbordada y se emociona aún más. Se acerca para besarlo. Chauncey no se aparta, pero tampoco responde con deseo. Simplemente deja que pase como deja que la lluvia moje una hoja. Cuando Eve intenta ir más lejos, Chauncey la detiene suavemente y pronuncia la frase que quedó grabada en miles de lectores. No, todavía no. En el jardín no se fuerza a la planta. Cuando llegue la estación, todo se abrirá solo. Eve se queda sin aliento. Para ella es la declaración de amor más delicada y profunda que ha oído jamás. Se aparta con lágrimas en los ojos y susurra: «Tienes razón, esperaré la estación». Al día siguiente cuenta la anécdota, con pudor y admiración, a una amiga por teléfono. En menos de 48 horas, toda Washington habla del erotismo gardneriano, el hombre que compara el amor con la floración natural y que sabe esperar la estación correcta. Los psicólogos de televisión lo analizan. Es la metáfora perfecta del deseo maduro. Nada de apresurarse, nada de forzar. Las revistas femeninas titulan: «Aprende de Chauncey, el arte de florecer a su tiempo». ¿Y Chauncey? Chauncey solo piensa que dijo la verdad. Nunca hay que abrir un capullo con los dedos. Se estropea la flor. El deseo humano, como las plantas, también tiene sus estaciones.
Hay un tiempo para el brote tierno, un tiempo para el crecimiento fuerte, un tiempo para la floración plena y un tiempo para dejar caer los pétalos con dignidad. Cuando forzamos la estación, la flor sale débil o no sale nunca. Cuando esperamos, la floración es tan hermosa que perfuma todo a su alrededor. Ya no hay vuelta atrás. Chauncey Gardiner es el hombre del momento. Lo invitan a un programa especial en vivo con los periodistas más duros del país. El plató está lleno de cámaras, luces y expectativas. Uno de los conductores le pregunta directamente: Señor Gardiner, muchos dicen que usted podría ser el próximo presidente. ¿Aceptaría ser candidato? Chance mira a la cámara con la misma expresión que tenía cuando miraba una semilla recién plantada y responde: Yo solo soy jardinero. Me gusta cuidar el jardín y ver la televisión. El estudio estalla en aplausos. El presentador ríe y dice al aire: Miren esa modestia. Un hombre que no busca el poder, pero que el poder lo busca a él. Otro periodista insiste: Pero, señor Gardiner, ¿qué haría usted con el déficit, con la deuda externa, con la inflación? Chance contesta: En el jardín nunca planto más semillas de las que la tierra puede alimentar. Si planto demasiado, las plantas se debilitan y mueren. Hay que equilibrar. Los titulares del día siguiente: Gardiner, equilibrio fiscal como en la naturaleza. En otra entrevista, una economista famosa le pregunta: ¿Y la globalización? ¿Qué opina del libre comercio sin límites? Chance: En el jardín hay plantas que necesitan sol diacto y otras que necesitan sombra. Si pones una planta de sombra al sol todo el día, se quema. Cada planta tiene su lugar. Titular: Gardiner propone proteccionismo selectivo. En una cena de gala, el embajador soviético se sienta a su lado y le pregunta con sonrisa irónica: Señor Gardiner, ¿qué opina usted del comunismo? Chance, que nunca ha oído esa palabra fuera de la televisión, responde con calma: En el jardín, todas las plantas reciben lo que necesitan: agua, sol, abono. Ninguna planta toma más de lo que le corresponde, porque si no, las demás se mueren. El embajador se queda pálido y luego aplaude. ¡Un capitalismo con conciencia social! ¡Brillante! Y así, sin proponérselo, Chance se convierte en la solución perfecta para todos. Los conservadores lo ven conservador. Los liberales lo ven liberal. Los ecologistas lo ven ecologista. Los empresarios lo ven empresario. Hasta que un día, en una reunión secreta del Comité Nacional de uno de los partidos, alguien propone oficialmente su nombre para la candidatura presidencial. Otro dice: No sabemos nada de su pasado, hay que investigarlo. Empiezan a buscar. FBI, CIA, prensa, detectives privados, buscan en archivos, en universidades, en registros de empresas. No encuentran nada, ni un solo papel, ni una foto escolar, ni una multa de tráfico. Es un hombre sin pasado, y eso, paradójicamente, lo hace perfecto. Uno de los asesores dice la frase que cierra el círculo: Un hombre sin pasado es un hombre sin errores. Es exactamente lo que este país necesita. En un mundo que juzga por apariencias, títulos y currículums, el hombre que no tiene nada que ocultar, porque literalmente no tiene nada, termina siendo el más poderoso de todos, porque la verdadera inocencia ya no se entiende y se confunde con la sabiduría suprema. Una tarde de lluvia, Elizabeth ya no puede más. Benjamin Rand está cada vez más débil y los médicos le han dicho que le quedan pocas semanas.
Eve sube al dormitorio privado de Chance, cierra la puerta con llave y se presenta vestida solo con una bata de seda. Se acerca, deja caer la bata y se queda sin nada frente a él. Le dice con voz temblorosa y decidida: «Chansey, Benjamin pronto no estará. Yo te necesito». Chance la mira exactamente como miraría una planta que ha crecido de forma inesperada. No siente deseo, nunca lo ha sentido, pero tampoco rechazo. Se queda sentado en la cama, tranquilo, y le dice: «Me gusta verte. Te estás abriendo como una flor en primavera». Eve se emociona hasta las lágrimas. Interpreta que está hablando de su cuerpo y de su alma abriéndose al amor. Se tumba a su lado y empieza a acariciarlo. Chance no se mueve, no la toca, solo observa. Eve, cada vez más apasionada, intenta motivarlo. Chance sigue inmóvil y dice con la misma voz serena que usa para hablar del clima: «En el jardín, cuando una planta está lista, se abre sola. No hay que forzarla». Eve gime, interpreta que él está controlando su deseo con una maestría casi mística. Sigue intentándolo hasta que, agotada y extasiada, llega al clímax sola, abrazada a él. Después se queda dormida sobre su pecho. Chance se queda despierto mirando el techo, pensando: es como cuando riegas una planta y de pronto florece. Ha sido su estación. A la mañana siguiente, Eve baja a desayunar radiante. Le cuenta a su secretaria, en voz baja, pero con orgullo: «Anoche, Chansey me llevó a la primavera más hermosa de mi vida, y ni siquiera me tocó. Sabe esperar el momento exacto». La secretaria lo cuenta en confidencia a otra persona. En 48 horas, toda la alta sociedad de Washington habla del método Gardner, el amante que domina el deseo hasta convertirlo en éxtasis puro sin necesidad de contacto físico. Revistas serias publican artículos: «El tantrismo según Chauncey Gardner, el arte de florecer sin forzar la flor». ¿Y Chance solo piensa que fue amable con Eve, como es amable con cualquier planta que necesita agua en el momento justo. El amor humano también tiene raíces y estaciones. Hay quien lo forza en invierno y lo mata. Hay quien lo espera con paciencia y lo ve florecer de forma tan natural que ni siquiera hace falta tocarlo para que sea perfecto. Porque el verdadero amor, como la verdadera floración, nunca necesita ser arrancado. Simplemente ocurre cuando la raíz está sana y la estación llega. Chance casi nunca está solo. Siempre tiene encendida la televisión. Para él, la pantalla es otro jardín. Las imágenes brotan, crecen, cambian de color y desaparecen exactamente igual que las plantas con las estaciones. Una mañana, mientras desayuna, ve su propia cara en todos los canales. Está en el noticiero, en los talk shows, en los programas de debate. Lo muestran caminando por el césped de la mansión, saludando con la mano, diciendo alguna frase corta sobre el jardín. La voz en off repite una y otra vez: Chauncey Gardner, el hombre que susurró la primavera al presidente. Chance se queda mirando la pantalla y dice en voz baja: «Es bonito verme en la televisión. Me gusta cómo cambio de tamaño y de color». La enfermera que le lleva el desayuno oye la frase y se la cuenta a Eve. Eve se emociona. «¡Qué humildad tan profunda!
Acepta su imagen pública con la misma naturalidad que acepta las estaciones. Esa misma semana, lo invitan al programa de mayor audiencia del país. Lo sientan frente a millones de hogares. El presentador le pregunta con reverencia: «Señor Gardiner, usted ha dicho que todo tiene su estación. ¿Puede explicarle a América qué estación vivimos ahora?». Chance mira directamente a la cámara y responde con su voz pausada y sin inflexión: «Ahora es otoño tardío. Pronto llegará el invierno, pero después del invierno siempre llega la primavera. En la televisión también pasa. Las imágenes de ahora se irán y vendrán otras nuevas». El presentador se queda mudo un segundo y después dice con voz temblorosa: «Señoras y señores, acabamos de escuchar la predicción más esperanzadora del siglo». Los teléfonos del canal colapsan de llamadas. La frase «Después del invierno siempre llega la primavera» se convierte en eslogan nacional. La imprimen en camisetas, la ponen en vallas publicitarias, la citan presidentes y predicadores. Y Chance, en la mansión, cambia de canal y ve un anuncio de fertilizante. Sonríe levemente y piensa: «Qué bien explican cómo abonar en otoño para que brote fuerte en primavera». En otro programa le preguntan por la Guerra Fría, por la carrera armamentista. Chance contesta: «En el jardín hay plantas que compiten por la luz. Si una crece demasiado y tapa a las demás, hay que podarla o trasplantarla. Si no, todas sufren». Titular al día siguiente: «Gardiner propone la poda global, desarme y equilibrio». Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que florece tiene que marchitarse. Y todo lo que parece muerto en invierno solo está esperando, bajo la superficie, la luz inevitable de la próxima primavera. Benjamin Rand muere una mañana de invierno muy fría. El funeral es un acontecimiento nacional. Presidentes, senadores, magnates, embajadores, televisiones en directo. El presidente pronuncia el elogio fúnebre y termina diciendo: «Ben Rand dejó atrás a un hombre que continuará su obra con la misma sabiduría serena, nuestro querido Chauncey Gardiner». Mientras 6 hombres bajan el ataúd al suelo, en la parte trasera del cementerio, lejos de las cámaras, un grupo muy reducido de poderosos, el presidente, el jefe de la CIA, 2 banqueros y 3 asesores, habla en voz baja. Uno de ellos saca un sobre grueso. «Aquí está el informe completo sobre Gardiner. No hay nada, ni certificado de nacimiento, ni escuela, ni impuestos, ni huellas, nada. Es un hombre en blanco». Otro sonríe. «Perfecto, un lienzo limpio. Nadie podrá sacar trapos sucios, porque no existen». El presidente asiente y dice la frase que cierra el libro: «Es lo que este país necesita, un hombre sin pasado, que nos devuelva la primavera». Deciden en ese mismo momento: Chauncey Gardiner será el próximo candidato a la vicepresidencia, y si todo va bien, el siguiente presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, a unos metros, Chance está de pie junto a la tumba abierta. No llora, no reza. Solo observa cómo bajan el ataúd y cómo empiezan a echar paladas de tierra encima. En el jardín, los árboles viejos también mueren y dejan sitio a los nuevos. Así debe ser. Después, se aleja caminando solo entre las lápidas cubiertas de escarcha, se detiene junto a un pequeño estanque helado
y mete con calma la punta del zapato en el agua. El hielo no se rompe. Chance se queda mirando su propio reflejo y el reflejo de los árboles desnudos, y dice en voz baja para sí mismo: todo está bien. La primavera siempre llega. Chance sigue ahí, inmóvil, como una planta más del cementerio, mientras los hombres más poderosos del mundo planean convertirlo en el hombre más poderoso de todos, y nadie, absolutamente nadie, se da cuenta que el jardinero nunca salió del jardín. El mundo pertenece a quien entiende las estaciones y no tiene miedo del invierno, porque quien no tiene nada que perder puede llegar a tenerlo todo sin siquiera quererlo. Chance se queda solo junto al estanque helado. El funeral ya terminó. Los coches negros se alejan, las cámaras se apagan. El viento mueve apenas las ramas desnudas de los árboles. Él mete otra vez la punta del zapato en el hielo. El agua está tan quieta y tan dura que sostiene su peso sin quebrarse. Chance camina despacio sobre el estanque como quien camina sobre un espejo. No se hunde. No hay milagro sobrenatural. Simplemente el invierno ha hecho su trabajo y la superficie está sólida. Y mientras camina, piensa, o más bien siente, lo único que siempre ha sabido. Todo está bien. Las raíces siguen vivas debajo de la tierra. La primavera siempre llega. La cámara se aleja muy lentamente. Vemos su figura pequeña en medio del estanque, rodeada de árboles sin hojas, y de pronto entendemos la última y más grande enseñanza que Jerzy Kosinski dejó en este jardín. Chance nunca salió del jardín. Aunque lo vistieron de traje caro, aunque lo sentaron frente a presidentes, aunque lo convirtieron en candidato, él siguió viviendo exactamente igual que el primer día, observando las estaciones, hablando con las plantas, esperando con paciencia absoluta la próxima floración. Nosotros somos los que salimos del jardín hace mucho tiempo. Nosotros inventamos la prisa, el ruido, la ambición, el miedo al invierno. Chance no. Chance es la prueba viva de que se puede vivir entero, sereno y profundamente sabio sin haber leído nada más que el libro eterno de la tierra. Y aquí termina nuestra caminata juntos por este jardín amurallado. Lo que este libro nos dice, entre líneas y con una sonrisa triste, es que la verdadera sabiduría no está en los títulos, ni en los discursos, ni en las pantallas. Está en cómo nos conectamos con la tierra húmeda. Está en esperar sin desesperar. Está en podar cuando duele. Está en confiar ciegamente en que después de cada invierno, siempre, siempre llega la primavera. Si hoy miras tu jardín, tu balcón o tu maceta con otros ojos, entonces Chance cumplió su misión. Queridos amantes de las plantas, ¿cuál es tu estación ahora mismo? ¿Invierno duro? ¿Primavera que no termina de llegar? ¿Verano explosivo? ¿U otoño que te pide soltar? Déjame un comentario contándome qué planta te está enseñando paciencia en este momento. ¿Qué rama estás pensando en podar, literal o metafórica? Dale like si este relato te hizo mirar diferente tus plantas. Suscríbete si quieres más videos así, historias profundas contadas desde el jardín. Y activa la campanita porque muy pronto vendrán más relatos largos, relajados y llenos de tierra bajo las uñas. Gracias por caminar conmigo por el jardín de Chance. Nos vemos entre las hojas, porque la primavera siempre, siempre llega.